Trabajar remoto va mucho más allá de aprender a manejar herramientas tecnológicas únicamente. Si bien es importante aprender a manejar muy bien herramientas como el teléfono, el computador, algunas aplicaciones, tener estos conocimientos básicos que necesitamos para cualquier trabajo remoto, también es cierto que muchas personas que vienen del mundo corporativo, de una oficina tradicional y tienen el sueño de pasar al mundo digital, a trabajar remoto, ser nómadas o freelancer, se ocupan en la mayoría de ocasiones más por su profesión, por el perfil que tienen, por el título profesional y no se ocupan de habilidades que son vitales para crecer en este mundo. Y es que no podemos seguir con la misma programación con la que se buscaba trabajo hace 10 o 20 años. Trabajar remoto no es simplemente aplicar un currículum vitae o una hoja de vida, como le llamamos en Colombia, y esperar a que nos llamen o que nos contacten y esperar también una entrevista similar a la que teníamos hace muchos años. El hecho de que sea virtual ya requiere que tengamos unas habilidades específicas. Y es verdad que yo no soy experta en trabajo remoto, yo no soy una persona que me dedico a dar acompañamiento sobre este tema. Sí te puedo decir que junto con mi familia ya casi llevamos 4 años viviendo únicamente del trabajo remoto, pero anterior a ello empezamos un trabajo mental que se requería. Mi ocupación no fue mejorar mi profesión, que era farmacéutica, o sea que no tiene nada que ver con lo que hago hoy en día, que lo podría haber adaptado, sí, seguramente habrán formas de adaptar mi conocimiento, mi profesión a esto, pero no era lo que yo quería. Y en el caso de mi amado, él es diseñador gráfico de profesión y no es lo que hace hoy en día tampoco. Entonces, en nuestro caso, no fue mejorar el perfil, mirar qué título teníamos, sino comenzar a ver cómo nos adaptábamos al mundo digital. Y aquí te voy a compartir profesiones para las que de pronto te sigue funcionando el método antiguo. Sin embargo, a la hora de tener reuniones, a la hora de tener ascensos, cuando te van a evaluar en tus comportamientos, no solamente van a mirar si eres, no sé, si digitas, si eres una persona que trabaja como digitador, no solamente van a mirar que también lo haces en ese campo, en esa habilidad únicamente, sino cómo te desenvuelves tú y qué habilidades de comunicación también tienes. Porque aunque parezca fácil, transmitir emociones a través de una cámara en muchas ocasiones es muy complejo y también al no estar viendo una persona física al frente, hay gente que se descuida mucho en su presentación personal, en su comportamiento corporal, en ese comportamiento no verbal que está comunicando todo el tiempo y que necesitamos cositas básicas para empezar ahí. Pero más allá de ello, esa transformación mental que se requiere para no salir a buscar trabajos común y corriente como lo hacíamos hace muchos años. Y antes de compartirte algunas herramientas que me han servido y que sé que te pueden servir a ti también, quiero que analices cuántas oportunidades has podido perder en los últimos años por no transformar tu mentalidad y adaptarla a la era digital. Y sin importar si tú tienes 30, 40, 50 o 60 años, estamos en la era digital, nos tocó a nosotros, así que tenemos que actualizarnos. Si es que este es tu sueño, si es que quieres hacerlo, porque yo sé que hay personas que están muy bien en un trabajo tradicional. Lo único que te puedo decir es que desde ese trabajo tradicional necesitas prepararte también con las herramientas digitales, porque es lo que está funcionando en este momento, porque es lo que estamos experimentando. No podemos pretender vivir alumbrando únicamente con velas en la época en que existe ya la electricidad, en la época en que existe la bombilla. Y aunque parezca una comparación tonta, es una realidad. Mucha gente no quiere dejar los viejos patrones y adaptarse a este mundo tecnológico, y mientras estemos vivos hay que adaptarnos, hay que actualizarnos si es que queremos continuar vigentes en lo que sea que estemos haciendo. Y mira, para mi caso, entre más adulta me hago, entre más grande estoy, más me quiero preparar, porque yo realmente quiero ser una viejita que está en movimiento. Cuando tenga mis 70, 80 o 90 años, si llego hasta allá, quiero estar en actividad. Yo no quiero estar sentada en una silla mirando lejos y sin saber absolutamente nada de cómo defenderme en ese momento con la tecnología que esté. Así que como mi sueño es llegar a viejita, actualizada, en ejercicio, ejercitando mi mente, teniendo relaciones aquí en muchas partes del mundo, como ese es mi sueño actualmente, por eso mismo me preparo más allá de si tengo que trabajar o no. Pero si tu caso es que sí tienes que trabajar, que tienes que generar ingresos, que eres joven como yo, porque todavía no estoy en los 70 ni en los 80, y que necesitamos generar ingresos, desde lo básico que yo he aprendido te puedo compartir que lo primero que tienes que hacer es transformar la mentalidad que tienes de las antiguas creencias con las que aprendimos a trabajar para la era industrial, que era muy distinto a lo que estamos viviendo ahora. A partir de la pandemia esto ha cambiado muchísimo. Yo en este momento me encuentro en Colombia, pero sé que en muchos países esto ha avanzado mucho más y cada vez crece más, y en algún momento va a llegar con fuerza a esos lugares donde estamos viviendo. Y como dicen por ahí, si la suerte llega, que me encuentre trabajando, o sea, que me encuentre actualizada. Si me llega una oportunidad, que yo tenga ya las habilidades mínimas para poder aprovechar. Y quiero que evalúes cosas tan puntuales como estas. ¿Eres de las personas
que todavía crees que necesitas un jefe que te esté validando lo que estás haciendo en tu trabajo? Que si no está esa persona ahí supervisando, no eres capaz de dar el 100%. ¿Crees que si no estás en una oficina no estás trabajando? Que si estás en tu casa, en una habitación, como en este caso que estoy en mi cuarto, no estás siendo productivo, no estás haciendo algo importante porque te ven simplemente sentado frente a un computador desde tu habitación? Y de pronto te pasa que cuando tienes que comunicarte con personas de otros países o te insinúan que tienes que exponerte a conversaciones, a conferencias, a videollamadas, te minimizas y sientes que no estás a la altura para compartir con estas personas. Aquí no estoy hablando de la limitación del idioma, estoy hablando de personas que hablan en español, como es mi caso. Yo trabajo con muchas personas de diferentes países que ya hablan español. Para mi caso, yo no hablo inglés. El solo hecho de tener a esta persona frente a la pantalla hace que te sientas inferior, aun cuando se entienden en el idioma. Te hago este tipo de preguntas porque créeme que comenzar con la idea de trabajar remoto con las creencias antiguas es como si tú quisieras sembrar nuevas semillas en un huerto que está lleno de maleza, que no has limpiado, y las botas ahí simplemente encima sin remover la tierra, sin colocarle un abono orgánico y sin prepararlo para que nazcan ahí. Puede que algunas nazcan, en muchas ocasiones algunas semillas que caen por ahí nacen, pero en la mayoría de ocasiones no van a tener la fuerza necesaria para mantenerse y llegar a dar fruto. Y eso mismo sucede cuando queremos empezar con las creencias antiguas. En ocasiones podemos aplicar a trabajos pequeños a través de aplicaciones que ofrecen trabajos remotos. En el caso mío, que desde hace 3 años doy tutorías de español conversacional a extranjeros, mantenerme durante estos 3 años me ha requerido un esfuerzo muy grande en el aspecto de actualizarme cada vez más, de aprender un montón, por ejemplo, de geografía. Yo no sabía ubicarme en el mapa más allá de América, no conocía los nombres de muchísimos países, no sabía dónde quedaba cada uno de ellos, cuál era su idioma. Yo sabía lo básico, de pronto conocí un poco de España, un poquito de Alemania, el idioma y de la cultura casi nada, lo que había visto por ahí en películas. Ese fue mi caso, puede que tú lo sepas y lo tengas clarísimo y yo digo, wow, pero si tú eres de las personas que como yo empezaste sin saber nada de geografía a nivel mundial, de los idiomas, de las costumbres, de cómo viven ellos, de que su forma de pensar y de actuar sí es muy diferente a la nuestra, esta información te puede servir, porque para mí eso fue un mundo nuevo. Puede que tú lo hayas visto en la universidad o lo hayas aprendido porque de pronto te dio la curiosidad o has viajado por el mundo, maravilloso. Pero habemos muchas personas que empezamos únicamente sabiendo un poquito de la tecnología, del computador y del teléfono y no somos capaces de mantener una conversación interesante con temas relacionados de varios países del mundo, un poco de las culturas religiosas de otras partes del mundo, que eso para mí ha sido importantísimo, porque sí, a este lado del mundo la mayoría de personas son cristianas, católicas, pero en estos otros continentes hay muchas religiones que, por ejemplo, yo desconocía, que no tenía ni idea que existían. Hay formas de vivir, de comunidades que viven muy distinto y hablar con todos ellos me ha hecho enriquecerme en todo este conocimiento y cada vez que me llega una persona nueva y comienza a tocarme temas relacionados con esos conocimientos, ya los tengo en mí. Ya tengo una biblioteca de donde tomar. Entonces, trabajar remoto en la mayoría de ocasiones sí te va a requerir aprender a interactuar con personas. Lo más seguro es que no te vas a querer quedando toda la vida respondiendo correos o digitando o ofreciendo esos servicios que estás ofreciendo en este momento donde no tienes que dar la cara. En algún momento la vida cambia o tú te quieres superar, quieres mejorar y vas a tener que exponerte. Y esta forma de trabajo lo que está haciendo es que nos expone cada vez más al mundo, que nos obliga cada vez más a conectar con otras culturas. Y para eso se requieren todas estas habilidades y conocimientos que vamos aprendiendo, todas estas destrezas. Quiero que tengas algo en cuenta. Cuando tú decides pensar en la posibilidad de trabajar remoto o cuando te quedas sin empleo y comienzas a buscar estas oportunidades o simplemente porque lo estás planeando hacer muy pronto, ten en cuenta que el trabajo remoto es abrirte a un mundo sin fronteras, donde ya no importa quién eres, sino qué aportas. Y eso ya lo vivimos en las ciudades y en los países donde estamos. Ahora imagínate cuando tú te expones a un mundo de personas que tienen más preparación que tú, que vienen de un primer mundo donde son mucho más desarrollados, donde en muchas ocasiones tienen muchas más habilidades en otras áreas que nosotros desconocemos, que si bien nosotros también tenemos muchas habilidades que de pronto ellos no, cuando hablamos en términos profesionales y en términos de conocimiento, muchos de ellos están más avanzados. Y es ahí donde más que acomplejarnos o empezar en la queja y en el victimismo de esos porque ellos son de allá, a mí me tocó nacer. Mira, a nadie le importa eso realmente, a ellos no les importa, simplemente o ofrecemos algo que sirve o no. La vida es así de cruda. O tienes las habilidades y das la talla para ese cargo, para lo que estás necesitando, o tienes los suficientes conocimientos y la suficiente capacidad emocional de conectar con estas personas, para mi caso que son las clases de español conversacional, o no vuelven a contactarte.
o no vuelven a agendar las tutorías. Entonces aquí no se trata de sentimentalismos o de caer en el victimismo, sino de ver, hombre, ¿cómo sí puedo? O sea, ¿cómo sí puedo hoy leer? ¿Cómo sí puedo documentarme? ¿Cómo sí puedo entrar a grupos de lectura, de escritura, de lo que tú quieras, que hay un montón gratuitos, y que cómo los busco? En tus redes sociales, leyendo y exponiéndote cada vez a nuevos contenidos. No llegan las cosas porque sí. Yo sé lo que es sentarse frente a YouTube y no saber qué escribir para buscar, pero también sé que la persistencia y la búsqueda constante nos lleva a grandes resultados. Cosas que te puedo compartir y que hoy puedes implementar para tener un muy buen comienzo en el área del trabajo virtual, del trabajo remoto, sea para freelancer, para nómadas o sea que lo quieras hacer desde casa. La primera de ellas, comunicación clara y empática. Para mi caso, no puedo hablarte de todas las áreas del trabajo remoto, te puedo hablar más de la mía porque es la que realmente domino un poco, pero aquí estamos hablando de conocer medianamente nuestra cultura, nuestro país, nuestros departamentos, pueblos, ciudades, la gastronomía, muchas cosas que vamos a necesitar a la hora de comunicarnos con estas personas. Es verdad que no nos las podemos saber todas, pero sí tenemos que saber bastante. Sí tenemos que tener una buena biblioteca de conocimientos del país en el que estamos, porque es para eso que nos están pagando, para que les compartamos sobre la cultura, la gastronomía, las formas de vivir, las costumbres que tenemos en nuestro país. A eso me refiero con hablar claro. Yo no puedo estar durante una hora, 2 o 3 veces a la semana, que normalmente agendan las clases, diciéndoles todo el tiempo que no sé. Esto lo tengo para la otra lección, esto te lo averiguo. Sí, está bien, yo a veces lo hago, en varias ocasiones me pasa de que algunas cosas desconozco, pero yo no puedo estar todo el tiempo diciéndoles que no sé y que no sé, porque pues va a ser una persona que no tiene claridad ni siquiera de las cosas que se viven en su propio país. Y con empatía y respeto me estoy refiriendo a abrir muchísimo la mente y a no juzgar o criticar sus religiones, sus formas de vida, sus formas contrarias totalmente distintas que para nosotros a veces son absurdos en este lado del mundo, pero que para ellos es su forma de vivir, su forma de comer, su forma de creer. Muchos de hecho no son creyentes en nada hoy en día y es completamente respetable. A veces estamos tan cegados por los dogmas y las doctrinas religiosas en un solo mundo pequeño que conocemos que nos cuesta escuchar opiniones y formas de vida diferentes y eso se nota muchísimo en nuestro lenguaje no verbal. Si alguien nos está diciendo que Dios no existe, que no sé, cosas que de pronto para este lado del mundo pueden parecer locas, si empiezas a hacer caras y empiezas a cerrarte, pues no va a sentir la confianza esta otra persona de expresarse. Si bien las clases no se tratan de hablar de política y religión o cosas así, en algún punto de las conversaciones van a llegar estos puntos porque son, digamos que hacen parte de nuestra humanidad, hacen parte de nuestro día a día, las creencias, las formas de vida, las formas de alimentarnos, tantas cosas que hacen parte de nuestro mundo y que van a estar ahí presentes, pero si cada vez que nos mencionan algo que para nosotros es asombroso, nos cerramos, cambiamos de tema o nos molestamos y queremos imponer lo que nosotros conocemos, definitivamente no va a funcionar, al menos para el área del trabajo remoto donde tienes que comunicarte con otras personas. Y este punto es uno de los pilares base para este tipo de trabajo y yo creo que para cualquiera, pero pues anteriormente como que no se nos inculcaba mucho este tema y es tener siempre viva esa llama, o sea, viva de verdad. Yo esto lo he mencionado en otros videos, pero no me voy a cansar de decirlo, es mantén viva esa llama prendida completamente de la curiosidad y el aprendizaje. Mira, cuando tú tienes curiosidad todos los días de aprender algo, lo que sea, no importa si es de una persona que te encontraste en el camino, una historia que escuchaste, un libro que viste, un video, lo que sea, cuando estamos abiertos con esa curiosidad ahí prendida siempre, aprendemos algo nuevo. Y cuando tú empiezas a aprender algo nuevo todos los días, te vuelves un gran ser humano, te vuelves un ser humano con muchísimas habilidades y conocimientos para aportar. Hablando aquí pues en el tema laboral, porque que nosotros demos acompañamientos a través de conversaciones para otras personas para ayudarles a mejorar su idioma, no significa que no tengamos que saber nada. Mantener conversaciones con las personas durante 1 hora, 3 veces a la semana, 2 o 3 años, no es fácil, pero es maravilloso porque te estimula a que tienes que aprender cada día algo nuevo para mantener esa conversación. Ahora imagínate cuando pasan 3, 4, 5 años y tú estás en ese aprendizaje constante con las vivencias, experiencias y conocimientos de muchas personas de varias partes del mundo. Eso es supremamente enriquecedor, pero tenemos que dejar la pereza mental y querer realmente estar en esa posición de autoaprendizaje constante. Y este punto es algo que a mí me ha transformado la vida en los últimos meses. De hecho, hace apenas una semana que cambié todas mis redes sociales nuevamente, creé nuevos perfiles, dejé de seguir personas, no importa que sea mi ser amado, que sea mi hija, que sea mi hijo, son preciosos, son divinos, son maravillosos para mí, pero en redes sociales yo únicamente estoy compartiendo el contenido de valor porque hace parte de mi trabajo también y porque lo que yo consumo está muy filtrado porque yo no tengo tiempo para estar viendo noticias, chismes,
quién se casa, quién se separa. Bueno, yo sé que a mucha gente le pasan desgracias en esta vida, así como cosas maravillosas también, pero yo no puedo estar al tanto del mundo que me rodea. Yo conozco a mi alrededor, no sé, un promedio de 50, 60 personas y yo no puedo estar todos los días viendo lo que a esas 50 personas entre familias, amigos, conocidos les está pasando porque pues no tendría yo vida para hacer lo mío. ¿En qué momento? Entonces, aprender realmente el uso de la tecnología, hablando en este caso de las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook o buscadores como YouTube e inclusive Google, tener filtrado únicamente lo que nosotros queremos buscar, lo que nosotros queremos aprender, es un punto de partida que tenemos que tener clarísimo. A mí me tomó varios años entender esto, de tener una cuenta donde no sigo ningún perfil, porque cada vez que entro está lleno de historias ahí que me va relacionando los estados, de noticias, de portadas, de fotos, y aunque yo no quiera, de alguna manera eso me distrae y me saca de lo que estoy buscando, de lo que estoy investigando, o entramos a compartir un video simplemente las personas que creamos contenido y resulta que vimos que algún familiar puede que sí, se casó, alguna cosa que puso ahí, lo que sea que haya puesto, el cumpleaños, lo que sea, nos quedamos viendo lo que hizo esa persona y luego nos relaciona con otra y nos podemos quedar 1 o 2 horas ahí, simplemente perdiendo el enfoque, perdiendo el tiempo de lo que realmente íbamos a hacer. Entonces algo que hice hace poco tiempo fue eso, eliminar esos perfiles que yo tenía llenos de distracciones y comenzar a tener el perfil puntual, empezar de cero. A mí nunca me ha preocupado el tema de los seguidores o los me gusta o no. Simplemente empezar de cero y que las personas que realmente se interesen por ese contenido me sigan ahí y las que no, no es para todo el mundo. No estamos para complacer a más de 8.000 millones de personas. Eso sería tener un ego muy grande, creer que tenemos que complacer a todas las personas, creerme tan importante como para que todo el mundo me crea y tenga que estar a mi alrededor. Pero también es cierto que permitir que recibo yo de las demás personas todo lo que quieren depositar, eso también es mi responsabilidad, ese filtro también lo tengo que poner yo. Y para ir cerrando, aquí no se trata de esperar el momento perfecto. En el momento en el que estamos, desde donde estemos, siempre podemos comenzar a aprender. Cualquier habilidad podemos comenzar a implementar si es que comenzamos a tener un poco de enfoque en lo que queremos hacer, en lo que realmente a mí me gustaría dedicarme. Cada día podemos aplicar nuevas cosas, como por ejemplo comenzar a documentarnos de esas personas que ya lo están haciendo y que lo están haciendo bien según lo que nosotros creemos que está bien. Cada persona lo va a hacer de forma distinta. Seguramente una persona de trabajo remoto que tenga pensamientos completamente distintos a los míos va a decir que yo estoy mal y yo puede que piense que otras personas lo hacen de formas que yo no lo haría. Eso es completamente normal. El tema es que tú elijas cómo sí lo harías tú y comiences a seguir a este tipo de personas, por ejemplo, en redes sociales y a aprender cómo ellos lo hacen para que tú también puedas implementar esas habilidades. Y aquí estoy hablando de seguir y aprender de otros habilidades, no la forma o el trabajo específico como tal, porque eso solamente lo vas a tener tú. Pueden salir personas diciéndote que se hacen millonarias con redes de mercadeo, con productos de belleza, con prendas de vestir, con comida, con lo que tú quieras. En todas las áreas puede que haya gente muy exitosa, pero el tema es tú, a ti, qué te gustaría hacer, para que esas habilidades las puedas implementar en lo que tú realmente quieres hacer. Y yo sé que insisto mucho en este tema, pero es que a diario me encuentro con personas que me dicen, ¿dónde debo aplicar para esos trabajos? O sea, ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de buscar si es que estas formas de trabajo son parecidas en lo más mínimo a las anteriores. Y en la mayoría de casos no aplican, no se parecen. Tenemos que actualizarnos, tenemos que documentarnos y esto es algo que deberíamos tenerlo clarísimo para en todas las áreas de nuestra vida. Y recuerda siempre que la verdadera transformación no empieza cuando cambias de trabajo. No va a empezar el día que empieces a trabajar remoto, que sea freelancer, que sea nómada, lo que sea que estés pensando en estas áreas de la vida. Empieza en el momento en que te empiezas a ver a ti mismo o a ti misma de forma distinta, en que comienzas a evaluar las posibilidades de crecimiento, en que comienzas a aprender algo nuevo, porque el trabajo remoto no es solamente libertad geográfica, es libertad mental y es ahí donde está el secreto, que tanto tú estás nutriendo esa nueva forma, esa nueva mentalidad, ese nuevo chip que tienes que tener para que en algunos meses comiences a ver cómo sí o a aplicar a estas oportunidades o a crear tu propio contenido, por ejemplo, a través de buscadores o redes sociales como lo estoy haciendo en este momento.